Buenos días a todos, mi nombre es Gustavo Baudino, soy agrónomo, técnico superior en producción agrícola ganadera. Mi formación en cerdos está en el INTA Marco Juárez, junto al agrónomo Santiago Caminotti, y en alimentación en el INTA Pergamino, junto al ingeniero Durcelén. Estuve 35 años como docente en esta institución y 18 años a cargo de la sección cerdos de la granja de agronomía. Hoy estamos acá para hablar un poco de cerdos, no a modo de cátedra, porque para eso tiene su profesor, sino a modo de un consejo para hacer producir mejor los cerdos de la sección. Esto está encarado desde el punto de vista de la producción a campo, que es más rústica. No vamos a hablar de la producción intensiva bajo galpones, donde tenemos un aire climatizado. Eso estará a cargo de la cátedra de producción porcina. Acá vamos a hablar de una forma de crianza más rústica, tipo INTA Marco Juárez. Como primer medida tenemos que considerar y tener en cuenta que todo lo que se haga en la sección tiene que estar registrado. Cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier problema que tengan los cerdos, siempre hay que llevar una libreta en el bolsillo, anotar y después pasarla al registro. Porque si no tenemos registro, ninguna producción sirve. Es mejor dedicarse a otra cosa. Como punto fundamental, registrar todo lo que se mueva, todo lo que se vea en cualquier sección. Estamos hablando en este caso de la sección cerdos, pero también es igual para pollos, para conejos, para tambo, para cualquier producción. En este caso estamos viendo un registro del reproductor de cerdo, es decir, el padrillo. Entonces ahí lo identificamos con el número, a qué raza pertenece, quién es el padre, quién es la madre, si tenemos el dato, y es fundamental la fecha de nacimiento para saber qué edad tiene este padrillo cerdo reproductor. Más abajo y en gris estamos viendo el número de monta que está haciendo en el día o en la semana, la fecha de la monta, porque si esta cerda llegara a quedar preñada, 114 días después va a dar a luz, es decir, va a dar cría. Entonces colocamos la fecha de monta, que es la fecha de servicio, el número de la hembra, es decir, qué chancha es. Luego vemos cuántas crías vivas tiene y la observación. Esto junto con otros registros van a ser de vital importancia para que cualquier producción sirva. No tenemos esto, dediquémonos a otra cosa, porque vamos a fallar, no vamos a poder planificar, no vamos a poder llevar bien una contabilidad. Fundamental registrar todo. Un consejo, una libreta en el bolsillo, lapicera y a anotar todo. En este caso estamos viendo un registro individual de la madre. Es decir, cada madre tiene que tener su ficha. Ahí tiene que estar reflejado como si fuera una radiografía de todo lo que está pasando con la cerda en el momento y toda su historia. Entonces, ponemos el número de identificación que tenga en la oreja, a qué raza pertenece o cruza, cuál fue su fecha de nacimiento para saber qué edad tiene, a qué madre pertenece, generalmente se coloca la raza, a qué padre pertenece, también la raza o si fuera algún padre destacado, el origen de esta chancha, si es nuestro o lo hemos comprado alguna cabaña o algún vecino, y la fecha de ingreso en caso de que la hayamos comprado. Entonces abajo y en el cuadrado vamos a empezar a anotar el número de gestación, si la gestación número 1, número 2, número 3, todo depende en qué gestación estemos. La fecha de la monta, como habíamos visto anteriormente, la fecha del servicio,
que le dio el padrillo. En la columna siguiente, donde dice padrón, eso es el padrillo que se le ha dado. El número de padrillo, a qué raza pertenece. De ahí sacamos 114 días después la fecha probable de parto. Una vez que la cerda ha parido, vamos a ver cuántos lechones han nacido. Cuántos vivos, anotamos los machos y las hembras. Y después, dentro de los muertos, cuántos machos o hembras pudieron haber llegado a morir. M macho, H hembra. Sumamos en total y allí sabremos cuánto es el total de esta camada. Tenemos que pesar la camada viva. Tenemos tantos lechoncitos, los llevamos a una balanza, lo pesamos y anotamos. Porque después lo vamos a tener que pesar al destete. Y allí vamos a saber la ganancia de peso que tuvo este lechón de acuerdo a los días que lo hemos dejado con la madre, que puede ser de 30 a 60 días en forma normal y el criterio que tenga el dueño de esta producción o el encargado de la misma. En la columna siguiente vemos la edad al destete, como habíamos dicho recién, que puede ser de 30 a 60 días, y el número de destetados, porque en ese lapso podría llegar a morir algún lechoncito. Y después en la última columna ponemos las observaciones, es decir, si ha tenido algún problema la chancha o si han tenido algún problema los lechones, todo lo que sea necesario ser notado para que la cerda realmente esté todo registrado en ella, en esta ficha. Aquí estamos viendo un registro de destete, donde se tienen que poner los datos del lechón, el número, el peso al nacimiento, el peso al destete, el sexo y las observaciones. Esto es fundamental para llevar bien el registro de una camada. Y aquí, antes de comenzar a dar otro tipo de consejos, me gustaría hablar así brevemente un poquito sobre las razas que nosotros vamos a tener a campo. Y voy a comenzar por una raza que no se adapta al campo. Esto es adaptado para confinamientos muy finos. Es la raza Landras. La raza Landra es una raza dinamarquesa muy larga, tiene de 2 a 3 vértebras más en su columna vertebral, por eso está aceptado de que sea la raza más larga de todas, porque tiene esta cantidad de vértebras extras. Es una raza muy mansa, es la más mansa de todas. Esta raza es especial para tener en cualquier escuela de agronomía por su mansedumbre. Hay cerdos que son muy bravos, como la raza Hampshire o la raza Duroc, tienen un carácter muy nervioso. Estos cerdos son muy buenos, son muy mansos, son de color blanco, tienen la cabeza chica con respecto al cuerpo, es todo blanco como habíamos dicho, tiene muy buenas patas, tienen mucha leche. Sus madres son muy lecheras y tienen una gran cantidad de lechones. Todo cruzamiento que se tiene hoy en cualquier criadero del mundo, esta raza está contemplada porque son muy buenas madres. Pero a campo no la podemos criar por el solo hecho de que no son rústicas, son muy finas. Inclusive como serán de mansas que cuando usted le da de comer a todos los cerdos, cuando tenemos una raza Landras, o sea, una chancha de raza Landras, estoy queriendo decir, todos los chanchos van a comer y esta cerda se queda atrás, dándole paso al resto. Son animales muy mansos, muy buenos, pero no podemos criarlos a campo porque le decía, porque al no ser rústicos, son animales que se nos enferman fácilmente, que tienen problemas de piel. Entonces nosotros lo tenemos que descartar para campo a esta raza. Sí la podemos hacer intervenir
en alguna cruza, por ejemplo, a esta raza, a una madre Landras, le damos un padrillo duro que es colorado y ya lo vamos a ver, vamos a obtener una cría que podemos seleccionar una madre que será mitad Landras, mitad duro, y a esta hembra nuevamente le damos alguna otra raza rústica. Ahí tenemos un animal muy interesante, muy bueno para campo, y a su vez su madre es muy lechera y rústica porque ha heredado las características de la raza duro. Entonces queda en claro que esta raza no es aconsejable para el campo. Esta segunda raza, también blanca, que no es aconsejable para el campo, pero sí interviene en todos los programas de cruzamientos y de crianza en cualquier parte del mundo, es la raza Yorkshire. Como lo vemos en imagen, es un animal blanco, de orejas paradas, muy manso, quizás no tan manso como el Landras anterior, pero son hembras muy mansas, eh, son muy buenas madres, sus chanchas son muy lecheras, sus lechones se crían rápido, pero como la raza anterior, no sirven para criar en forma pura a campo. Tiene el mismo problema que la Landras. Su piel se enferma, no son rústicas, pero sí la podemos hacer intervenir de la misma manera que hicimos con la raza anterior, a través de cruzamientos. Generalmente las hembras que tienen madre Yorkshire con algún padre rústico, como podría ser un Hampshire, que es el cerdo negro fajado, que lo vamos a ver más adelante, andan en forma perfecta como madres a campo. Aquí estamos viendo a la raza Duroc. Duroc Jersey se llamaba hace unos años, hoy directamente le llamamos Duroc. Es un cerdo muy rústico. Esta es la raza indicada para campo, junto con las otras de color que vamos a explicar dentro de un ratito. Vemos que tiene toda la capa colorada, que puede ser de este color cereza o de un color marrón más oscuro. Es un animal muy interesante, muy rústico, muy adaptado al campo. Sus madres son buenas, pero no tienen la misma calidad de crianza como las razas blancas que vimos anteriormente. Pero son animales que se adaptan muy bien a campo. En estos últimos años se lo ha seleccionado muy bien. Antes tenía el problema que era un animal que tenía cierta cantidad de grasa entre su carne. Hoy ese aspecto se ha mejorado y ya es un animal que interviene también en cualquier programa de crianza en cualquier parte del mundo, sobre crianzas intensivas. Pero hablando de campo, ustedes ven en esta foto que es un animal que está a campo y anda muy bien por su rusticidad. Sus orejas siempre son caídas, del tipo ibérico, a diferencia del anterior Yorkshire, que tenía una oreja parada y era asiática, o de la Landras, que es la primera raza que hemos visto, que tiene las orejas caídas también, pero son orejas mucho más grandes, que se le llaman célticas. Acá estamos viendo un cerdo muy especial para campo, que generalmente no interviene dentro de las razas y del biotipo y de los cruzamientos que pueden existir en el mundo en lo que se refiere a una crianza intensiva bajo galpones climatizados. Y es la raza Hampshire. La raza Hampshire es una raza muy rústica y es la indicada especial para el campo. Es un animal negro, ustedes lo están viendo, con una faja blanca en su tren anterior, es decir, le cubre toda su cruz, sus paletas y sus manos. Es un animal que tiene las orejas paradas del tipo asiática, como la habíamos visto en la segunda foto, en la raza Yorkshire, y es un animal que tiene muy buenos jamones,
y anda muy bien para el campo. Sus madres son más o menos de la misma calidad que en la raza anterior nombramos, la raza Duroc. No son excelentes madres porque son nerviosos, pero sí, por supuesto, crían muy buena cantidad de lechones, 8 o 9 lechones los crían al campo en forma muy fácil, cuando en las razas blancas generalmente el número de crías es 12, 14 lechones, pero vuelvo a repetir, al campo se adaptan muy bien. Existe una variedad que es pariente de esta raza, pero que tiene las orejas caídas tipo célticos, y es el Essex. Es una raza Essex que lo vamos a ver en este momento en la parte inferior derecha. No es la misma raza, es una raza pariente, pero es para que nadie se equivoque y se confunda con la raza Hampshire. Aquí estamos viendo esta raza manchada que se llama Spot Poland. Spot quiere decir manchado en inglés. Se llama de esta manera Spot Poland porque proviene de la raza polanchina. El polanchino, que también lo vemos en esta foto en la parte inferior derecha, fueron los padres de esta raza. Son animales rústicos, se adaptan muy bien a campo y sus madres son muy buenas, crían muy buenos lechones, son rústicos, son lechones que engordan fácilmente, intervienen en cualquier programa de cerdos a campo. Es una raza interesante. La raza Pietrain es una raza belga, europea, es una raza interesante, muy musculosa, es lo que se lo distingue por esa aptitud de meter mucho músculo. Es blanca con manchas negras, sus orejas son paradas tipo asiática. Es una raza que se la distingue de la raza anterior que nombramos, que es el Spot Poland, porque el Spot, recuerdan que habíamos dicho que tenía las orejas hacia abajo, esta tiene las orejas hacia arriba, o sea, asiáticas. La otra eran célticas. Son animales muy prolíficos, sus madres son muy buenas, pero tienen un defecto, que su carne es muy exudativa, es decir, que contiene mucha agua. Y aparte sufren de estrés, ese estrés que ellos tienen, que es heredable, se lo van pasando de padres a hijos, pueden llegar a morir por esto. Hemos visto en el INTA Marco Juárez, cuando algún perro o personal corría por algún motivo a estos cerdos, se estresaban tanto que directamente morían de un ataque al corazón. Esto es heredable y hay que tener cuidado con esto. Se ha avanzado mucho en estos últimos años, ya hay cabañas que están libres del estrés, pero puede que haya otras cabañas que todavía no hayan salido de este problema. Como consecuencia, hay que tener cuidado. Se le hace una prueba, un test de alotano, para saber si está sufriendo de esa enfermedad, de ese estrés. Esto es un problema que se lo puede explicar muy bien el profesor de la cátedra. Para campo, yo, por la experiencia que tengo y hemos visto en el INTA, no es muy recomendable, pero es una raza interesante y, vuelvo a repetir, está en todos los programas de crianza intensiva en todas partes del mundo. La raza Chetapuy es una raza muy interesante, muy buena para campo, muy rústica, de muy buena calidad en carne. Es una raza considerada paterna y fue realizada, hecha por el doctor Mondino en la localidad de Achiras, en el sur de la provincia de Córdoba. Es un animal, como ustedes pueden ver en la foto,
de muy buenos músculos, muy buena conformación, muy buenas patas, es todo negro, con algunas manchitas blancas que pueden ser en la punta de las patas y en la punta del hocico. Es excelente, es la raza indicada como paterna para criar a campo. Y esta raza es un cruzamiento sintético entre varias razas. El doctor Mondino, allá por principios de los años 1970, él contaba con una piara, con un ganado porcino que era indefinido. Entonces él decidió mejorarlo y tratar de formar una raza que a través de los años lo pudo haber logrado. Entonces él parte de unos cerdos que no tenían una raza definida, era un cruzamiento indiscriminado de varias razas, seguramente intervenía en aquel momento, estaba muy de moda usar la raza Jersey, pero él comienza con ese ganado indefinido. Y entonces él empieza a hacer una línea materna donde hace unos cruzamientos con línea blanca, con la Yorkshire y la Landras. Y la línea paterna, que es un cruzamiento que había hecho por otro lado de la raza Duroc, la raza Hampshire, que es el fajado, y la Spot Poland, que es el manchado, como habíamos visto. Y tuvo la habilidad, la suerte de poder incorporar a esta raza cuando todavía se podía importar animales de los Estados Unidos, de la polanchina y sobre todo de la Berkshire. La Berkshire es este cerdo que ustedes ven ahí, todo negro, con las orejas paradas y 5 partes blancas que son la punta de las patas y la punta del hocico. La Berkshire está considerada como la raza de mayor calidad en carne en el mundo. Es una raza muy importante por la calidad de carne que tiene. Caso contrario es, por ejemplo, la raza Pietrain, que es muy musculosa, pero la calidad no es buena. Bueno, esto es todo lo contrario. Berkshire, la mejor calidad en carne que hay. Hizo un cruzamiento entre todas estas razas y de allí sale a través de una selección y muchos años de prueba, análisis genéticos y pruebas a campo, esta raza maravillosa que anda muy bien y es la que estamos viendo, que es la Chetapui. Y finalmente vamos a dar un ejemplo de cruzamiento para explotaciones rústicas y a campo. Generalmente se parte de un cruzamiento y retrocruzamiento entre las razas de color, que son las razas rústicas por excelencia, como la Hampshire, la Duroc, la Berkshire, la Polanchina. De allí se toma una hembra y se le hace un servicio con un padre Spot Poland. De esa cría, de esa camada, se saca el mejor lechón, el que sea más fuerte, el que sea más rústico, que tenga mejor crecimiento, y se lo deja como padre. Ahí vamos a tener un tipo de biotipo, un tipo de cerdo muy especial. Por otro lado, se realiza un cruzamiento entre una madre Landras, que habíamos hablado, que si bien no era rústica para campo, pero que podía intervenir, se le hace un padrillo, un servicio con un padre duro. De ese cruzamiento se saca una hembra. Esa madre va a ser muy buena, muy lechera y va a criar muy bien a sus lechones. Entonces, se le da servicio con el cerdo que habíamos nombrado recién, este biotipo padre que tenemos a la izquierda inferior de la pantalla, y vamos a tener un producto final que se cría muy bien a campo, que es un cruzamiento de muchas razas y anda muy bien. Y este cerdo se caracteriza o se debe ese crecimiento porque la madre
tiene un cruzamiento con Landras, entonces le ha hecho heredar mucha leche, mucha habilidad materna y como consecuencia los primeros días de vida este lechón se ha criado muy bien y una vez que en los primeros días de vida el lechón toma fuerza y toma crecimiento, después es mucho más fácil poder llegar a criar. De esa manera, como tiene todo ese gran cruzamiento de razas rústicas, más un poquito de esta raza blanca que es Landras, que le transfiere mucha leche y mucha habilidad materna, vamos a tener un animal que se cría a campo en forma muy buena. Esto es algo que algunos productores están haciendo y que también aconsejan algunos ingenieros del INTA. Yo eh, propongo hacer este cruzamiento a campo porque da muy buenos resultados. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de manejo. El manejo es muy importante para cualquier explotación agropecuaria y en este caso para una explotación de cerdos. Ustedes tienen que ponerse en el lugar y ver si ustedes están cómodos en el lugar donde va a estar el cerdo seguramente va a estar cómodo. Y si ustedes en ese lugar donde van a alojar a los cerdos ven que hay humedad, que tienen frío, que están encerrados, que no tienen luz, que el lugar, este sitio no está limpio, lleno de heces, es decir, materia fecal, ustedes no van a estar cómodos. Y el cerdo tampoco. Como consecuencia, es un animal que va a sufrir mucho y va a producir poco. Entonces, eso es fundamental, saber interpretar al cerdo, tratar de darle las mejores condiciones. En esta foto ustedes ven unos cerdos que están permanentemente en piso de cemento, y cuando hace mucho tiempo que están allí, fíjense el problema que tienen de patas, se empiezan a lastimar, se les inflaman. ¿Ustedes creen que este cerdo puede producir bien? Seguramente no, porque es un cerdo que está incómodo. Entonces, eso es lo que hay que darle al cerdo, un confort, un lugar donde pueda vivir bien y pueda reproducir. Esa es la manera de que cualquier empresa agropecuaria, en este caso de ganado porcino, va a salir adelante y va a producir en forma correcta. Este es el consejo. Ustedes en ese lugar donde se va a criar cerdo, si se sienten bien, el cerdo se va a sentir bien. Y si se sienten mal, el cerdo se va a sentir mal y no va a producir bien. Eso es fundamental. Es muy importante en cualquier criadero tener la ubicación. En el caso nuestro, tiene que ser la ubicación de norte a sur, por la fuerza de los vientos. Si nosotros ubicamos de esta manera, los vientos pasan más fácilmente y harán que no se nos vuele las chapas del galpón. Fíjense en la foto del galpón que está arriba y hacia la izquierda, cómo está ubicado de norte a sur. Los vientos que vienen de norte o del sur, que son los más fuertes, pasan fácilmente. En cambio, si toman el del galpón que está hacia abajo y hacia la derecha, ese galpón va a ofrecer más resistencia y allí se le podrían borrar las paredes o las chapas. Por otro lado, es importante ver cómo están ubicadas las ventanas, porque el sol tiene que entrar para matar todo tipo de bacterias, todo tipo de germen. Donde entre el sol no entran las enfermedades. Aparte hay un problema que si el cerdo no toma sol, va a haber un problema de síntesis de vitamina D. La vitamina D, que es muy importante para los huesos, para evitar una enfermedad que se llama la osteoporosis, eso se soluciona con el sol. Nosotros podemos tomar vitamina D, pero si no tenemos la acción del sol, no nos hará efecto en nuestro cuerpo. Lo mismo sucede con el cerdo.
Entonces el cerdo tiene que tomar sí o sí sol, por varias causas, como dijimos, para la síntesis de la vitamina D y aparte simplemente porque donde entra el sol no entran las enfermedades. Ustedes se imaginan un cerdo encerrado que no tome sol, donde hay una humedad permanente, las pezuñas, las patas se les empiezan a cuartear. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. En este dibujo vemos cómo distinguir a una cerda que está a punto de parir. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que ya dijimos anteriormente, es anotar todo para saber cuándo esta cerda va a parir. En caso de que esta anotación se haya perdido o no la tengamos a manos o esté lejos o vaya a saber qué es lo que pasó con esa anotación, podemos hacer una observación directa sobre la cerda. Vemos en el caso de una cerda que cualquier cerda preñada la vamos a ver gorda, bien abultada. Por ejemplo, donde está el número 1, arriba hacia la izquierda, si vemos a la cerda de atrás, vamos a ver que tiene la panza bien formada hacia arriba. Y si vemos la cerda desde arriba, como está ahí en el número 2, se ve, ¿no es cierto?, como ese abdomen está bien lleno. Pero esta cerda le falta todavía unos días para poder parir. Cuando a la cerda le faltan unos pocos días, una semana, 4 o 5 días para parir, la cerda baja esa panza, ese vientre. Y entonces lo vemos como en la foto número 3, el dibujo número 3. Ven que esa panza se ha bajado, la ubre se ha llenado de leche, la vulva va a estar grande, tumefacta, y si lo vemos desde arriba, en el número 4, vemos que esa panza que antes estaba arriba, ven que está como hacia abajo. Y si vemos la columna vertebral, esa columna la vemos como que se ha achatado un poquito. Esas son las características de una cerda que esté a punto de parir. La cerda que está a punto de parir tiene que ir a la maternidad o a la paridera, porque de lo contrario va a parir en cualquier lugar y los lechones se van a morir. Pero vuelvo a repetir, esta observación no la tendríamos que hacer si tenemos las anotaciones correspondientes, que es fundamental. Cuando ya sabemos que esta cerda va a parir y entra una semana, 10 días antes a paridera, para que termine su último día de gestación en forma tranquila, nadie la golpee, ni pueda poder abortar esos lechones, por eso se la lleva antes a la paridera, tiene que estar con un manejo sanitario aprobado, interesante, es decir, tiene que estar libre de cualquier tipo de enfermedad, como el parvovirus, la leptospirosis, ver que no tenga brucelosis ni Augeski. Esto es fundamental porque si no la cerda podría llegar a malparir. Entonces, cuando tenemos ya listo ese manejo sanitario, que lo tenemos que prever con bastante tiempo antes, allí recién vamos a hacer ingresar a esta cerda en la maternidad o paridera. Es decir, si la cerda no la hemos vacunado, tiene que ir a paridera, pero ya con otro tipo de cuidado, sabiendo de que vamos a arriesgar la aparición, que vamos a arriesgar la camada. Por eso hay que prevenir con vacunas, ver qué tipo de reacciones tiene, si tiene brucelosis, Augeski. En el caso de que tenga estas enfermedades, que nosotros con anterioridad la tendríamos que saber, las descartamos. Entonces, una cerda, cuando la tenemos para cría, tiene que estar libre de estas enfermedades. Y entonces recién ahí tenemos un criadero que esté
libre de enfermedad y comenzamos con un manejo de la cerda que está por parir. Es muy importante desparasitar a todo el plantel y sobre todo la cerda que va a entrar a nuestra paridera. Existen parásitos que son bastante engorrosos para la crianza de los lechones, como por ejemplo los ascaris. Lo podemos desparasitar con algunas inyecciones de ivermectina o si no cualquier otro antiparasitario que nos recomiende el veterinario. Estas desparasitaciones se hacen cada 30-40 días para tenerlo libre de cualquier tipo de parásitos. También hay que desparasitar en forma externa para prevenir cualquier tipo de piojo, sarna, porque esto después va a ser transferido al lechón. Es importante que el animal, la chancha, cuando entre a la paridera, entre libre de toda parasitosis. Ya cuando la tenemos libre de parásitos, que sabemos que esta cerda no tiene ningún tipo de enfermedad, como habíamos visto, como Augeski, brucelosis y otras, la lavamos, la bañamos con agua, con jabón, le sacamos cualquier tipo de suciedad, porque junto con esta suciedad puede haber algún tipo de enfermedad que después le puede transferir a los lechoncitos. Entonces la cerda tiene que llegar en forma impecable, en forma muy limpia, al lugar donde va a parir. Cuando la cerda esté pariendo, que nosotros ya vamos a saber el momento que va a parir porque sabemos el día que va a parir, vemos los síntomas, cómo la vulva se comienza a poner grande, esa cerda está por parir. Entonces nosotros tenemos que darle una atención al parto, esperar que los lechones empiecen a nacer para sacarle la placenta. De esa manera los llevamos hacia la ubre, hacia las tetas de la cerda para que empiecen a tomar leche. Cualquier mamífero que no tome leche en las primeras 2 o 3 horas, después el intestino no va a poder absorber bien la leche. Es como que se le impermeabiliza el estómago y entonces empieza con un problema de nutrición. El lechón nace y automáticamente tiene que estar en la ubre de la madre para tomar su primer leche, que es un calostro. El calostro es un alimento esencial para el lechón porque tiene los nutrientes justos que necesita en ese momento para nutrirse, más ciertos anticuerpos que le va a dar la cerda para que no se enferme. Ya cuando el lechón ha nacido, a los 2, 3 días, 4 días, tenemos que agregarle una inyección de hierro de estrano, porque la leche de la madre no contiene este mineral, si está en la tierra. Los lechones que estén en tierra no hace falta que nosotros le agreguemos hierro, porque al osar y comer un poquito de tierra ya están ingiriendo el hierro necesario para su nutrición. En el caso de que tengan piso de cemento, sí hay que hacerle una inyección. Y esto es para evitar una enfermedad que se llama anemia. Otra de las prácticas que se le hace al lechoncito recién nacido es cortarle los dientes, cortarle los colmillos. Acá vemos una foto, un operario que tiene a un lechón recién nacido y con un alicate le cortan los dientes, por la sencilla razón de que nacen con unos dientes muy filosos y cuando quieren mamar le cortan la ubre, los pezones de la madre y terminan infectándose teniendo mastitis. Si tienen oportunidad de ver en la sección, seguramente el profesor se los va a mostrar, van a ver que los dientes son muy filosos y hasta ha sucedido que algunas veces haciendo esta práctica, tocando estos dientes, nos hemos cortado porque son puntiagudos, filosos y vuelvo a repetir, lastiman la ubre de la madre y la madre empieza con una infección en esta ubre
y termina con una enfermedad que se llama mastitis. Esto digamos, se elimina esta posibilidad cortando los dientes con alicate, como se ve en la imagen. Es muy importante identificar a cada lechón. Si nosotros le colocamos caravanas, esas caravanas con un número que le vamos a dar a este lechoncito, generalmente cuando ellos juegan se las arrancan y perdemos la identificación, la trazabilidad de este lechón. Entonces acá vemos en la foto un operario que le está cortando las orejas, le está haciendo unas señales, unas muescas. Y eso, como vamos a ver en la próxima diapositiva, es un sistema que se usa de numeración. Sabemos que la ubicación de las muescas en cada oreja equivale a un número y si nosotros la sumamos nos va a dar el número final, que va a ser el número que va a llevar este lechón durante toda su vida. El sistema que vamos a ver en la próxima diapositiva se llama Sistema Australiano de Identificación. Como vemos en este dibujo, el sistema australiano que habíamos nombrado recién en la foto anterior. Y vemos una serie de muescas de cortes en la oreja que están ubicados en diferentes lugares con diferentes valores. En la oreja izquierda del dibujo que representa el cerdo de la izquierda, tenemos en la punta el 100, hacia arriba el 3, hacia abajo el 1 y en la base de la oreja el 400. Y en la otra oreja tenemos el 30, el 200, el 1 y el 800. Entonces vamos a hacer una prueba para ver cómo se distinguen estos números, cómo le tenemos que hacer los cortes en la oreja a este lechón para identificarlo. Supongamos que nosotros queremos hacer el número 634. Este cerdo va a llevar por toda su vida el número 634 con el que lo vamos a registrar, vamos a ver si ha tenido algún tipo de enfermedad, si es una cerda le vamos a registrar todas las crías, los servicios, toda esa radiografía que habíamos hablado en otras diapositivas atrás. Entonces comenzamos, le hacemos una muesca en la oreja izquierda donde dice izquierda para nosotros, derecho para el lechón, ¿no es cierto? 400, vamos a la otra oreja, 200, 400 y 200 son 600. Le hacemos al lado un corte de 30, 630, le hacemos en la otra oreja un 3 y un 1, 4. Entonces ahí ya tenemos el número 634. Es muy fácil, simplemente hay que memorizar los números y una vez que uno ya lo tiene en la cabeza y presente, es muy fácil después leer el número a cualquier cerdo. Otra de las cosas que hay que hacer con este lechón recién nacido es la castración. Acá vemos a un operario con un bisturí tratando de extirpar los testículos para transformar a ese lechón en un capón que llegará a los 120 kilos gordos si está bien alimentado, listo para la faena. Esta es una balanza romana donde se cuelga el lechón de una pata en el gancho con un piolín y se lo pesa. Esto es para tener el control de peso que luego hay que registrar. Todo ya dijimos que hay que registrarlo. Ahí está la graduación y de esa manera se sabe cuánto ha pesado y se hace el control. Cuando ha nacido, se le va controlando en el medio de esta crianza con la madre hasta el destete. Y nuevamente mostramos la misma ficha que en las primeras diapositivas. Todo el peso de estos lechones se tiene que transferir a esta ficha. Entonces de esta manera ya sabemos el seguimiento que le estamos haciendo a la camada y al lechón en forma particular. Ustedes ven que en la columna izquierda, donde dice lechón, ahí se le coloca el número del lechón. Y ese número va a estar dado por el número que le hemos dado en la oreja a través del sistema australiano.
Aquí estamos viendo una foto compartida en cuatro, donde la foto de arriba vemos a los lechones una vez que se le han hecho todas estas prácticas, todo este manejo. Está con la madre en unas casillas que se llaman parideras francesas. Ustedes luego lo ven que estén bien contentos, bien criados en el medio del pasto, y vemos en la parte de abajo los mismos lechones ya amamantándose con la madre. Vemos unos lechones bien criados, gordos, tranquilos, felices. Esto es producto de la crianza a campo. Muchas veces cuando hacemos la crianza en forma intensiva y bajo galpón, el lechón sufre cierto estrés que muchas veces se le lo refleja en el peso. Una vez que el lechón ha llegado a los 30 o a los 60 días, de acuerdo al criterio del encargado de esta producción o del dueño, se lo desteta. Acá vemos los lechones muy chicos, se los ha separado de la madre. Y acá ya comienza otro nuevo manejo, con nuevos planes sanitarios, con nueva alimentación, con un nuevo manejo que va a tener este lechón. Y por último, me gustaría presentarles lo que se llama cama profunda o túnel de viento. Esta es una técnica que está promoviendo el INTA, pero que fue inventada, por así decirlo, en los Estados Unidos. Se trata de unos arcos, como ustedes están viendo, que están cubiertos con el plástico de los silos bolsa. Es muy económico para el pequeño o mediano productor. Y el piso está hecho de paja, de heno seco, de rollo, pasto de rollo, donde el lechón entra en los primeros días de su crianza y llega hasta los 110, 120 kilos sin ningún problema con la misma cama. La cama siempre se mantiene seca, en invierno es caliente, el lechón o cerdo o cachorro en este caso se va a mantener muy a gusto, con una muy buena crianza. También por supuesto están los comederos tolva, los bebederos, y se mantiene en ese lugar durante toda la crianza. Es de muy bajo costo y anda muy bien. Quizás mejor que otros sistemas, porque en otros sistemas son húmedos, tienen problemas de patas, se le va gastando la pezuña, hay contagios de enfermedades, y en este prácticamente se crían en una forma muy buena, muy conveniente, y el cerdo está a gusto. Y recuerden siempre, un animal que esté a gusto en su hábitat o en un lugar muy placentero para ellos, se cría más rápido y prácticamente no se enferma. ¿Por qué? Porque ese animal tiene que estar en un lugar agradable, no tiene que estar sufriendo, no tiene que estar estresado. Y en este lugar, vuelvo a repetir, túnel de viento o estos arcos que ustedes están viendo, hechos con el plástico de los hilos de bolsa, andan en forma muy espectacular, andan muy bien. Bueno, hoy hablamos hasta el destete. En otra oportunidad hablaremos sobre recría, engorde del cerdo y reproducción. Ahora hablaremos un poco lo que es el mundo de la alimentación, la nutrición balanceada del cerdo. Todo animal en producción debe comer un alimento balanceado, balanceado en energía, en proteínas, en vitaminas y en minerales. La energía está dada por el maíz, el sorgo, el trigo. La proteína la suministra la torta de soja, el girasol, la harina de carne. Las vitaminas generalmente vienen de los pastos, de todo alimento contiene cierto tipo de vitaminas, pero en el caso de hacer un balanceado se la tenemos que suministrar en forma artificial, comprando las bolsas de vitamina y suministrándosela al balanceado. Lo mismo que los minerales. Es muy importante tener todos estos elementos que sean en forma bien completa,
porque si no empiezan las deficiencias que tienen la crianza. Bueno, entonces, ¿para qué sirve una proteína? La proteína que está dada, como recién habíamos dicho, por la torta de soja, sirve para la reposición de las carnes, de las heridas, para el crecimiento. En el caso de la energía, sirve para todo proceso metabólico, para que funcionen bien el organismo, el corazón, para que bombee sangre. Cuando nosotros estamos caminando, estamos consumiendo energía. Las vitaminas sirven para que se produzcan reacciones metabólicas específicas, en las células me refiero. Existe una amplia gama de vitaminas, la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, el complejo de vitaminas B, B1, B2, B3, la vitamina K. Existen muchísimas vitaminas que son esenciales para nuestro organismo y los minerales también sirven para completar este funcionamiento del cuerpo, sobre todo el calcio y el fósforo que van a intervenir en el hueso. Si tenemos un balanceado y le falta calcio y fósforo, vamos a tener un problema de huesos. Es decir, el músculo va a crecer, el cerdo se va a desplazar bien, pero va a llegar un momento que sus huesos no van a estar bien formados y son muy frágiles. Entonces, cuando nosotros tenemos un balanceado completo, estamos nutriendo en forma formidable a este animal. Hay que distinguir lo que es alimentación de lo que es nutrición. Alimentación sería darle de comer cualquier cosa al cerdo, por ejemplo, maíz solo, sorgo solo, pero le va a faltar la soja para el crecimiento, le va a faltar la vitamina para el funcionamiento de su cuerpo, le va a faltar los minerales para hacer la caja torácica. Entonces, alimentación es simplemente comer, llenar el estómago, pero nutrición es tratar de convertir ese alimento en carne, huesos, leche en el caso del tambo, en otro rubro, o la misma cerda para darle a los lechones. Es fundamental tener en cuenta todo esto que le estoy diciendo. Entonces, para hacer un balanceado, primero tenemos que conocer qué cantidad de proteínas y de energía tiene cada alimento. Y para eso tenemos una tabla de formulación de alimentos balanceados, donde está especificado cada alimento, cada componente del balanceado con los valores. Entonces nosotros vamos a sacar una cuenta que la vamos a ver en la próxima diapositiva y así vamos a tener un balanceado bastante interesante. En la escuela durante muchos años hicimos nuestro propio balanceado con muy buenos resultados. Lo que estamos viendo aquí en esta pizarra es el método del cuadrado de Pearson. Con ella podemos hacer muy buenos balanceados. Con esta tabla nosotros en la granja, en la sección cerdo hace muchos años, hicimos excelente balanceado que nos salían mucho más barato que comprarlo a cualquier comercio y con la seguridad de que realmente tenía lo que nosotros le poníamos. Es decir, fabricábamos un alimento de calidad. Bueno, todo esto consta de un cuadrado, que es el que ven en la pizarra, de color rojo. Le tenemos que colocar en el centro la cantidad de proteína que vamos a necesitar de acuerdo a qué categoría de cerdo vamos a alimentar. Vamos a elegir, por ejemplo, un cerdo en recría que necesite el 18% de proteína. Lo colocamos en el centro, en ese redondo rojo, colocamos el 18%. Ahora bien, tenemos que ver para balancear qué alimento le vamos a dar. Vamos a tener que darle un alimento con mucha energía y baja cantidad de proteína como es el maíz, para balancearlo con otro alimento que tenga mucha cantidad de proteína y baja energía como es la soja. Entonces seleccionamos maíz o soja. También podríamos haber seleccionado sorgo o en el caso de la proteína el girasol. Entonces colocamos maíz arriba donde está el número 1 y nos desplazamos hacia la derecha y colocamos maíz donde está entre paréntesis y en anaranjado.
Abajo colocamos soja y nos trasladamos nuevamente a la derecha y colocamos soja en anaranjado. Ahora bien, buscamos en la tabla que nombrábamos recién qué cantidad de proteína tiene el maíz y tiene el 7,5%. Entonces lo colocamos al lado del maíz y hacemos una resta sin importar los órdenes. Entonces 7,5, seguimos la flecha amarilla, menos 18% nos da 10,5. Esto quiere decir que son 10,5 partes de soja, porque habíamos dicho que en este lugar iba la soja. Por otro lado, vemos que la soja tostada, buscamos en la tabla, tiene el 36,8% de proteína. Seguimos la flecha amarilla, lo restamos a 18 y nos da como resultado 18,8, que son las partes que vamos a utilizar de maíz. Recuerden, tenemos maíz ahí porque teníamos maíz arriba a la izquierda. Ahora bien, sumamos 18,8 más 10,5 nos va a dar 29,4. Estas van a ser las 29,4 partes, baldes o lo que sea de un balanceado completo en el cual el 10,5 partes estará proporcionado por la soja y 18,8 de maíz. Si nosotros lo mezclamos vamos a tener este balanceado con el 18% de proteína. Pero nosotros lo queremos llevar a porcentaje o a kilos. Entonces, en 100 kilos, ¿qué cantidad de maíz tenemos que tener? Entonces simplemente tomamos las partes de maíz, donde dice 18,8 en azul, a la derecha arriba, hacemos una ecuación, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por 29,4, que son el total de las partes. Hacemos la operación y nos va a dar como resultado 64. Entonces serán 64 partes de maíz, porque lo que estábamos averiguando era el maíz, en 100 kilos de balanceado. En esos 100 kilos de balanceado, 64 kilos serán de maíz y como consecuencia el resto será de soja, que son 36 kilogramos. A esto hay que agregarle minerales y vitaminas. Todo dependerá de la cantidad de lo que diga el prospecto de ese envase que nosotros vamos a comprar en la veterinaria. De esa manera vamos a tener un balanceado con el 18% para recría de lechón muy bueno, que va a dar excelente resultado y mucho más barato que comprarlo en cualquier comercio. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos encargados de alguna producción, en este caso de cerdos, es la provisión de agua. Son animales que consumen agua. Si no les brindamos agua de bebida, el animal empieza a producir menos o bien se puede llegar a morir. Hay días de verano que necesitan mucha agua. Para tomar es necesario que tomen agua, porque si no simplemente se pueden morir de sed. Entonces recuerden siempre que durante el año aproximadamente un lechón de 15 kilos toma alrededor de 2 litros de agua. Tiene que ser un agua limpia, fresca. Un cerdo de 100 kilos es un capón, una chancha chica, va a tomar más o menos aproximadamente 5 litros de agua por día y no les tiene que faltar. Esto es de bebida. También hay que contar la cantidad de agua que se va a utilizar para lavar el lugar donde esté el cerdo, ¿eh? Recuerden siempre que el piso tiene que estar limpio, libre de excrementos, de orina. Si tenemos un piso de cemento, lo tenemos que lavar sí o sí. Y si lo tenemos a campo, bueno, es distinto porque la tierra absorbe. Una chancha, una marrana de cría, esta cerda consume aproximadamente 25 litros de agua y consume mucho más agua que cualquier otro cerdo porque tiene que producir leche. Esa leche es prácticamente agua. Entonces el lechoncito cuando está mamándole, le está mamando agua con una cantidad de proteínas, con energía, es decir, con el componente que tiene la leche, lactosa, etc. Pero básicamente la leche está constituida por agua. Es fundamental no olvidarse de la provisión de agua.
Y si hemos manejado bien la sección, nosotros tenemos que tener estos resultados. El lechón criado a la primera semana tiene que pesar 2,6 kilos, 2,8 kilos, siempre y cuando haya nacido con un buen peso. Con 1 kilo, 1,4 kilos pesa un lechón normalmente. A la segunda semana 4 kilos, 4,5 kilos, hasta llegar a los 2 meses que se lo va a destetar con 16, 18 kilos. Muchas veces se prefiere destetar a las 4 semanas, al mes, tiene que pesar entre 7 y 7,5 kilos. Por eso cuando se faena un lechón que pesa aproximadamente 9, 10 kilos, se lo mata a la quinta o a la sexta semana aproximadamente. Si nosotros tenemos estos valores es porque nuestra sección ha andado bien. Y eso lo vamos a reflejar si nosotros buscamos en los archivos, buscamos en los cuadernos todo lo que hemos anotado. Nosotros vamos a tener realmente toda la información y ahí vamos a saber bien si la sección o la producción anda en forma benigna o tiene algún tipo de problemas donde tenemos que solucionar. Pero si no hay anotaciones, todo queda en el aire. Y de esta forma, y por ahora, hemos terminado esta charla. Le doy las gracias por haberme escuchado y ha sido un gusto haberlos podido ilustrar.